Henos aquí. Mi nombre es Pablo Veloso. Hay que para grabar. No, pero no. Sí, sí. Vale, graba. No, es que no lo cojo bien, entonces. Acércalo, ponlo aquí. Déjalo aquí. Que me sale aquí un poco. Pero, ahí, eso tendrías que ponerlo en grabar. ¿Ahora está grabando? Sí. Vale, ponemos aquí a un lado así. Bueno, mi nombre es Pablo Veloso y la intención de hacer esta charla es, es variada. Por un lado, contar un poquito acerca del curso de tarot que se va a hacer un poco más adelante, el contenido, de qué se trata, pero también exponer qué es el tarot, la historia un poco del tarot, por qué hay tantos tarot diferentes, qué hace el tarot, si realmente predice el futuro, cómo lo hace. A veces nosotros tenemos la visión de aquellas personas que están en la televisión y que tiran el tarot o echan las cartas por la tele o a veces por teléfono en estas líneas que hay de tarot, y aparentemente esta gente solventa un montón de preguntas, responde cosas que la gente quiere saber acerca de lo que le pasa a nivel pareja, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel salud. Entonces vemos que las cartas, inclusive en las películas, el personaje en una mesa a veces oscura y envuelta en un ambiente especial, saca una carta. Adelante. Sabíamos que era aquí, Sí. esperando fuera. Donde quieras. Gracias. O donde quieran. Adelante. Pueden sentarse ahí, aquí, o en el banquito ese también. Gracias. Entonces, las cartas, en las películas vemos a veces que sacan cartas como la muerte o cartas como el diablo, y resulta que ponen una música tétrica y parece todo muy impresionante. Entonces las cartas parecen describir un futuro, y da la sensación que hubiese un futuro escrito, ya determinado, y aquel que echa las cartas de alguna manera lo intuye, lo conoce, lo ve a través de las cartas. El hecho es que desde milenios el ser humano que está en esta tierra y se pregunta muchas cosas, se ha preguntado qué tiene que hacer, qué se espera de él. Todo ser humano se pregunta qué tengo que hacer en la vida, esta es la persona correcta con la que tengo que estar, hombre o mujer, debo consolidar esta pareja, es tiempo de que nos emprenda mi negocio por mi cuenta o que siga en relación de dependencia. Son muchas las preguntas, tener un hijo, qué sé yo, si el amor de esa pareja va a estar ahí siempre presente, si está con otra persona. Son cosas que queremos saber y no lo podemos ver a simple vista. Nos parece o creemos que todo va bien o que todo puede ser, pero queremos como si fuera una segunda opinión. Como cuando uno va a un médico y le pregunta, doctor, a través de la analítica, ¿qué tengo? Y el doctor dice, mire, usted tiene tal cosa y debería tratarse de esta manera. Y a uno le queda la duda, ¿habrá acertado? ¿Sabrá lo que dice? Entonces a veces acude a otro médico para tener como si fuera una segunda opinión. Entonces cuando uno acude a un tarotista o a un astrólogo también, lo que está haciendo es buscar una confirmación de lo que uno en el fondo quiere hacer. Uno tiene ganas de consolidar con esta pareja o tiene ganas de deshacer esa pareja, pero en el fondo no está seguro de si es la decisión correcta. Entonces acude a alguien que se entiende que lo sabe. Y ahí va la confianza. Si mi hermana está aprendiendo tarot y le pregunto a mi hermana y me da una respuesta, mucho no voy a confiar en lo que me dice, porque voy a decir, bueno, además de que está aprendiendo, es mi hermana. La vi toda la vida y no tiene nada especial, yo la conozco desde siempre. Entonces, la confianza hace que yo no crea demasiado en lo que me dice. En cambio, cuando uno acude a un desconocido o desconocida, sobre todo que tenga cierto prestigio, uno deposita una confianza que no deposita en ese familiar. Y ese es el principio de la absorción de algo nuevo. Cuando la persona nos dice algo, saca una carta y nos dice, sí, esa persona te ama. Uno lo cree porque esa persona es desconocida, tiene prestigio, y no sé más de ella que esta carta que está echando. Entonces se convierte para mí en una realidad. Entonces,
las cartas, el I Ching de los chinos, la astrología, como medios de entender qué pasa en este universo, han acompañado al ser humano desde siempre. Dentro de lo que es el tarot, hay cartas muy antiguas, quizás las más antiguas que conocemos, que son, por ejemplo, estas, que es el tarot que se conoce como Marsella, que es uno de los más usados, tarot de Marsella. Este tarot proviene del Renacimiento italiano, del 1400, del 1400, y es un tarot que refleja los personajes de aquella época. Hay presencias como el rey, ¿no?, la emperatriz, o sea, el emperador, la emperatriz, está la papisa, que era un mito de esa época, que hubo un papa que era mujer, ¿no?, y que dio a luz en una procesión y murió. Entonces, son personajes que aparecen en esa época. El papa, también cartas que describen cuestiones morales, como las cartas de la torre, que habla de una torre que explota y que muestra una situación fuerte. La muerte, ¿no?, que es algo que siempre nos acucia, que siempre está ahí. El diablo, que es la tentación. Entonces, las cartas del tarot marsellés tienen una particularidad. Sus arcanos menores, que se conocen así, suelen tener esta forma. En el tarot hay arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son, por ejemplo, este, que tienen figuras muy claras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al Sol y a la Luna. El Sol y la Luna son dos cartas clásicas de los arcanos mayores, son 22, solo 22. Y las menores son 56. Las menores son equivalentes a esto, a las cartas de juego españolas, por ejemplo. Salvo que faltan 2 o 3, en general responden a los 4 palos, bastos, copas, oros y espadas, y las cartas que se llaman cortesanas, que las cartas cortesanas son la reina, rey, el caballero, que las tenemos por algún lado, la sota, por ejemplo, sota, caballero, rey y reina. Por ejemplo, en las cartas españolas falta la reina. No sé si será porque es machista o qué, pero falta la reina. En las cartas anglosajonas, que son estas de póker, lo que falta es, creo que el caballo o la sota, una de dos. Pero hay reina y hay rey. Está la Q y la K, Queen y King. Entonces, las cartas de juego que se han utilizado para eso han circulado mucho en épocas antiguas, se han prohibido en algunos momentos porque se decía que distraían a los soldados, que no entrenaban como debían y además apostaban. Y a la iglesia un poco le molestaba el tema este del apostar, porque lo veían como algo negativo. Pero estas cartas de los arcanos mayores, se dice que las familias más ricas tenían reproducciones de ellas en planchas de bronce, a veces en madera y en algunos materiales costosos hechas a mano, una por una. Entonces era un baluarte de la familia. Cada familia poderosa tenía, por ejemplo, un tarot. Uno de los más antiguos es el tarot Visconti, de la familia Visconti. Y lo tenían como si fuera lo más rico de su tesoro. Por eso es que ha venido hasta nuestros días, porque ha habido alguien que lo apuntó como un baluarte de esa familia. Luego apareció la imprenta y se pudo imprimir en grandes cantidades. Y casi toda la gente accedió a un tarot. Entonces había dos maneras de tratarlo. Una era jugar a las cartas, arcanos menores, que son 56, y se jugaba. Pero también había estas cartas que a veces estaban incluidas en la baraja, otras veces estaban aparte, que eran los arcanos mayores, y que son 22. Dentro de esos 22 están toda la gama de emociones humanas. Son lo que se llaman arquetipos, son grandes imágenes que representan aspectos de nosotros: la vida, la muerte, los hijos, la enfermedad, el equilibrio, el desequilibrio, la explosión, a veces cuando no damos más y ¡pum!, explotamos y tiramos todo por la borda. Es decir, cubre todo la variedad de lo que podamos sentir. Por eso mucha gente cuando echa las cartas a veces usa solo los mayores, solo estos, 22. Y uno dice, no tiene esa persona una baraja entera, no veo que tenga algo así gordo. Tiene unas pocas, así. Y con eso se maneja. Entonces, se maneja así porque estas cartas tienen significados muy profundos. Pero los arcanos menores, que son esas 56, similares a las cartas de juego,
son como una especie de desglosamiento de las grandes. Es como si yo cogiera un arcano mayor, supónganse el mundo, que es la última de las cartas, que es como una gloria, una consecución de todo esfuerzo, ¿no? Cuando sale esta carta, augura o indica que en ese momento las cosas están no solo funcionando bien, sino que han llegado a un equilibrio muy grande, ¿no? Que se ha dado el resultado que se buscaba. Pero los arcanos menores serían como un desglosamiento de esta carta y nos permiten detalles. Entonces, echar los arcanos mayores hablan de grandes cosas de nuestra vida, pero a veces los arcanos menores van dándonos un detalle mayor de lo que esa carta describe. Entonces, ¿por qué existen tantos tarots hoy en día? Yo acá traje algunos de los que tengo, ¿no? Y tan diferentes. Tenemos el tarot, fíjense, del Señor de los Anillos, de la película. Así como está está el de los gnomos, el de las hadas, el de, no sé, los gatitos, lo que ustedes quieran. Hay un tarot. Hay tarots ocultistas, como el tarot de Aleister Crowley, que es un tarot que sus cartas tienen mucho de esoterismo y de simbología cabalística, y es bien oscuro, es para aquella, y alquimia, aquella gente que le gusta algo más relacionado con la magia y con lo ritual, ¿no? Por otro lado, hay un tarot muy muy famoso que muchos tarotistas usan, que lo van a ver, que es que es el tarot White, que lo creó Edward White, compañero de la misma logia masónica que Crowley, en el siglo XX. Entonces, no es un tarot antiguo, y sin embargo tiene una particularidad con respecto al de Marsella. ¿Se acuerdan que los arcanos menores del Marsella son así? O sea, uno los mira y lo único que ve son o 5 espadas, o 4 espadas, o 6 espadas, o 3 oros, o 2 oros, que sería lo mismo que estar mirando las españolas. O sea, uno mira y no le sugiere demasiado. Tengan en cuenta que el tarotista, cuando mira una carta, deja fluir su intuición, se deja llevar por lo que la carta le transmite, y cuanto la carta sea más elocuente, tenga más colorido, detalle, más le va a sugerir. Entonces, muchos les gustan estas cartas más escuetas, pero otros dicen no, prefiero que esos arcanos menores, en vez de ser así, este es el 4 de espadas. El 5 es lo mismo con una espada más, pero esto es el 10 de espadas de White. Hay una imagen, hay un hombre atravesado por 10 flechas, 10 espadas, que está muerto, y un amanecer de fondo. Entonces me está contando que a este hombre lo acaban de acribillar con 10 espadas. Con una espada uno mata a una persona, con 2 espadas la remata, con 3 por demás, 10 es mucho. Está hablando de algo ridículo, está hablando de algo que me está pasando, que yo lo veo como terrible en mi vida, pero que en realidad es grotesco, que no es para tanto, que lo estoy acrecentando. Y de fondo, aunque se ve negro aquí, de fondo hay un amanecer, o sea, el sol está saliendo. La persona está aparentemente muerta, demasiadas espadas y un amanecer de fondo. O sea que la aparente terrible situación, que yo la vivo quizá como terrible, el consultante la vive como terrible, en realidad está cediendo. En pocos momentos ya tengo el amanecer ahí, ya tengo un nuevo inicio, una posibilidad. Entonces, fíjense la diferencia entre mirar una carta así y mirar esto. Para mirar esta, a veces se utiliza mucho el marsellés por su simpleza, porque no dice mucho, para cuando se usan tiradas de muchas cartas. Porque si no, si uno echa muchas de estas, tiende a marearse, porque todas tienen imágenes. ¿Ven? No hay carta de White que no tenga como una viñeta, como si fuera un dibujo animado. Entonces, para aprender muchas veces se utiliza el White, porque es muy fácil recordar sus significados. Y es muy amigable, tiene colores muy agradables. Los personajes son sonrientes, son blancos, ¿no? No son personajes como el de Crowley, que son oscuros, que están haciendo cosas así medias hasta eróticas, ¿no? Profundas. Y tampoco es tan frío como ver esto. Uno ve 4 copas y no hay más. Este es el 7 de copas. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el 4 y el 7 de copas? 3 copas más. Uno puede hilar más fino y encontrar que en la guirnalda que tiene dentro hay un brote nuevo, sí, pero no es lo mismo que dejarse llevar por cartas como esta sota, por ejemplo, donde uno ve que tiene una copa en su mano y de esa copa sale un pez.
O sea, está surgiendo algo nuevo. Y el pez tiene que ver con el agua, y el agua con los sentimientos, con la imaginación. Entonces el tarot, más allá de la baraja que uno elija, que son todas equivalentes. No es que uno tenga, algunas personas piensan, ven, tarotista, tarot egipcio. Entonces dicen, oh, sabe de tarot egipcio. Como si fuera un tarot nuevo y diferente. En realidad, cuando uno aprende un tarot, sabe todos. Porque las cartas son 78 en total. 56 menores, 22 mayores. Entonces da igual si yo me lo aprendí con el Señor de los Anillos, da igual si me lo aprendo con el tarot mítico basado en mitos griegos, da igual si me lo aprendo con el tarot de Osho. ¿Conocen a Osho, este maestro hindú? Bueno, él o sus discípulos crearon un tarot muy, muy guapo que tiene imágenes muy coloridas, muy sugerentes, con una palabra abajo que nos da un pie para reflexionar, dividido también, 4 palos, los 22 arcanos mayores, o sea que si yo me aprendo la sota de copas aquí, es igual a la sota de copas aquí, es igual a la sota de copas aquí, es igual a la sota de copas en el Señor de los Anillos, cualquiera. Entonces, la idea es aprender el tarot. Después, uno lo lleva a las cartas que quiere. Hay otros como este, que es el Balbi, que son como intermedios entre el marsellés, que es más frío y seco. Fíjense, si bien también es como el marsellés los menores, ya tiene como unos movimientos que no tiene el marsellés. El marsellés es más simple. Tengan en cuenta que al ser uno de los primeros, se imprimía, ahora este está mejorado, pero se imprime con pocos colores, 3 o 4 colores, como muchos 5 colores. Y por eso los colores tenían un simbolismo especial. Las cartas del tarot, sobre todo los tarots antiguos, por eso muchos tarotistas prefieren el marsellés, tienen un valor en sus colores. No es lo mismo que el personaje esté vestido de rojo o de azul, o que tenga sus zapatos azules y su gorro blanco. No es lo mismo que el personaje esté saliéndose con la cabeza de la carta prácticamente, o que sus pies estén apuntando hacia afuera cada uno, o que apunte con sus brazos hacia aquí, con su cabeza hacia aquí. Hay todo un simbolismo en la posición corporal, en los colores que tiene la carta, en el número que tiene la carta. Entonces, cuando uno ve una carta sin saber nada de tarot, bueno, dice, bueno, muy guapa, sí, veo, no sé, una mujer, en este caso, que es la carta de la estrella, arrojando de 2 cántaros agua sobre una especie de río, la mujer está desnuda, hay unas estrellas arriba y un pájaro en el fondo. Nada más. Sin embargo, cuando uno está, como decir, entrenado, aprendió a decodificar ese lenguaje, uno ve muchísimo más ahí. Y además, el tarot es como si fuera un libro. Ustedes imaginen que quieren recordar la Biblia entera, ¿no? Necesitan el libro entero escrito. Pero es incómodo, es pesado de llevar, tiene muchas palabras ahí dentro. Y ustedes necesitan algo rápido. Son un soldado que anda por el campo de batalla y necesita algo para poder, en un vistazo, recordar cosas. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con el Vía Crucis? Uno va a una iglesia y ve las escenas del Vía Crucis, ¿no? Y va viendo, aquí se cayó, aquí le ayudaron a levantarse, aquí le dieron un poco de agua, aquí le llevaron la cruz otro poquito, y no hay una palabra, son solo imágenes. Bueno, lo mismo es el tarot, es un libro en imágenes. Entonces, el tarot puede servir para educar, como en la Edad Media, educar en valores morales a los niños, se los usaba así, porque enseña a vivir. Por otro lado, puede ser algo que me enseña a mí a resolver mis problemas, porque me da lecciones. Y por otro lado, puede utilizarse en lo que se llama tiradas. Entonces, ¿qué es usar el tarot para relacionarlo con mi vida? Bueno, necesito conectarlo con preguntas que yo tengo. Si yo saco una carta así, sin preguntar nada, lo que voy a ver es la carta y voy a entender la carta, pero no sé qué relación tiene con mi vida. Ahora, si yo quiero que esto se conecte con algo que yo siento y una duda que yo tengo, entonces hago lo que se llama una tirada. Entonces puede que ponga 3 cartas, por ejemplo, que es una de las tiradas más simples, y diga, bueno, esto se llama una tirada o disposición. Entonces voy a decir, bueno, voy a predeterminar. La de mi izquierda, mirando desde mí, mi izquierda es el pasado. La del medio va a ser el presente y la de la derecha el futuro. Está la tirada de 3 cartas. Puede usar la cruz celta, puede usar la herradura, puede usar la astrológica.
Hay, pero millones de tiradas. Entonces, uno predetermina, tira las cartas y ya no estoy viendo una carta. Esta carta ahora es mi pasado. Me está hablando de mi ayer. Y veo un personaje ahí que tiene varias espadas en su mano, es el 5 de espadas, y sin embargo los personajes de atrás están yendo, dejan espadas en el suelo. Entonces es una carta de quizás de derrota, de que los personajes de atrás quizás tuvieron que abandonar sus espadas, perdieron un duelo, vaya a saber, y el personaje central los mira así con desdén como diciendo yo me quedé con sus espadas. Entonces este es mi pasado. Yo hice esta pregunta y esta es mi respuesta. Y me cuenta cómo era yo. Si yo no especifico cuántos ayeres quiero saber, me va a hablar de mi pasado en general. Pero si yo quiero saber del mes pasado, del año pasado o de cuando fuera, yo ya lo predetermino. Y digo, por ejemplo, no sé, voy a hacer una línea de tiempo y voy a poner una carta por cada mes pasado mío, ¿no? Y cada carta me va a hablar de uno de esos meses. Entonces, según cuál sea la inquietud del consultante, hay una tirada para responder eso. Hay una que se ajusta más. Si yo uso siempre la misma tirada, no va a responder exactamente las preguntas. Para responder exactamente necesito ajustar con una tirada adecuada para eso. Hay tiradas donde se comparan, por ejemplo, se ponen cartas de un lado y cartas del otro, como si fueran una pareja. Entonces yo digo, de este lado es el consultante, de este lado es la persona por quien pregunta. Y puedo usar una tirada que tenga, no sé, el aspecto, no sé, del corazón de esa persona, económico de esa persona, laboral de esa persona. Puedo ir utilizando tiradas más ajustadas, pero comparo. Y quizás ponga una carta en el medio que me hable de cuál es el resultado de esta relación. Esta carta me va a hablar, ¿no? En este caso salió el 7 de espadas, pues las cartas ahora están mal mezcladas. 7 de espadas. Entonces, una tirada es algo que me ayuda a que lo que yo quiero saber se ajuste a través de una disposición. Normalmente se mezclan las cartas, por eso ahora no estaban bien mezcladas, se mezclan para generar una especie de caos, ¿no? Para deshacer, para borrar todo lo que hay. Se mezclan y muchas veces se le da a cortar a la persona. A veces se la da a cortar por completo y otras veces uno la abre y la persona vuelve a armar su baraja. Cuando la arma también eso me dice algo de la persona, porque según cómo arme me va a contar qué le pasa. El tarotista es alguien que aprende no solo a leer las cartas y a desarrollar una sensibilidad especial, sino también a leer a las personas. No es lo mismo una persona que viene a una consulta y está así, que una persona que está así, o una persona que está así, ¿no? El lenguaje corporal cuenta cosas. Entonces, cuando el tarotista va describiendo algo y ve cosas en esas cartas, tiene que adecuarlo a esa persona. Es como si uno le hablase a un niño. Un niño le pregunta, no sé, papá, ¿cómo se creó el mundo? Y uno que le va a decir, mira, la física cuántica dice que la teoría de la relatividad, bueno, es muy complicado, el niño no va a entender nada. Uno le tiene que bajar el nivel y decirle, mira, imagínate que había una cosa pequeñita, como si fuera la historia del Génesis, algo así. Entonces, de la misma manera, cuando uno tiene un consultante delante, tiene que adaptar eso que le va a decir en un lenguaje que el otro le entienda. Y para eso necesita conocerlo, necesita verlo, necesita ver qué esa persona entiende y cómo lo entiende. Entonces el tarotista se vuelve sensible a las cartas, sensible a la persona. Por eso un tarotista que está pensando no sirve. Y yo me pongo a echar las cartas y estoy pensando, a ver, esta carta significaba tal cosa, porque esta con esta quería decir tal. No funciona eso. Porque eso mata, digamos, la intuición, mata el corazón. El tarotista funciona con el corazón, con el sentir, y siente lo que las cartas le dicen. Y siente cómo está esa persona delante. Y descubre entonces cómo decírselo y de qué manera lo va a entender. Y también las cartas hablan a muchos niveles. A veces hablan a niveles muy profundos, a veces a niveles cotidianos. Entonces uno tiene que traducir ese mensaje al nivel que la persona quiere escuchar. ¿Cómo le voy a hablar a una persona acerca de un cambio interior si la persona lo único que quiere saber es si fulanito
le va a prestar atención o no. Entonces tengo que bajar y decir, a ver, preguntarle de nuevo a las cartas, contádmelo de otra manera, porque ese nivel no es para esta persona. Entonces hay tarotistas que solo echan las cartas a un nivel, a nivel psicológico profundo, a nivel predictivo solamente. Entonces, cuando se les presenta a un consultante que es lo contrario a lo que saben, no funciona. Entonces la adaptabilidad en eso, dentro de los márgenes que cada uno tenga, podríamos decir que es la clave. Entonces, lo que uno hace cuando estudia el tarot es simplemente recorrer los arcanos. Aquí tengo, por ejemplo, un tarot egipcio, un tarot clásico, ¿no?, de Kier, que tiene también 78 cartas, es completamente equivalente, pero la simbología es egipcia. Entonces, ¿por qué uno usa uno egipcio y otro usa uno celta? ¿Por qué? Bueno, porque a mí me puede gustar más los celta, entonces ese es el tarot que a mí me llega. ¿Vieron los críos con los cromos? ¿Qué hacen? Los miran, los pasan, los revisan, ¿no?, los acomodan, las ponen así, las miran, y luego las intercambian también. Pero disfrutan de sus cartas. Una persona que realmente le apasiona el tarot disfruta hasta de la fragancia de sus cartas, ¿no?, como uno cuando huele un libro y dice, ah, qué lindo este olor como a Biblia, por así decirlo. Entonces, dime. Es como tener una colección de cromos, que te gusta. En ese sentido es como volver a ser un niño. Las personas que les gusta, por ejemplo, más la astrología, suelen ser personas un tanto más mentales, más frías, más matemáticas, porque la astrología es más escueta, es más abstracta. Esto tiene colores, tú lo ves, lo disfrutas, lo tocas, las cartas se tocan. Además es algo que tú lo metes en el bolsillo y te vas al medio del monte y tienes tus cartas. La astrología quizá necesites más libros para las efemérides o un ordenador para calcular tal cantidad de datos. En este caso no, son tus cartas y aún puedes utilizar, hay versiones, el white, esta es una versión pequeñita, como súper de bolsillo. No sirve para un consultante porque no se aprecian bien las cosas, pero sí para uno, o para que alguien le diga, oye, me sacas una carta y uno las tiene, pero en el bolsillo directamente aquí. Entonces es algo de corazón, es un libro en imágenes. Sirve para que yo hasta practique cosas como son la memoria. Y una cosa muy importante que hemos perdido, que es la capacidad de síntesis. Nosotros aprendemos, sobre todo en la escuela, a memorizar. Y decimos, A es A, B es B. Por ejemplo, memorizo esto para este examen y esta cosa para este otro examen. Pero hemos perdido la capacidad de conectar esas cosas. Entonces yo digo, a ver, sí, mira cómo sé tarot. Esta es la carta del mago. Representa los inicios, representa la conexión con lo trascendente, por lo tanto tienes una intuición muy profunda, es justamente la primavera, tiene el color del rojo, lo que tú vas a hacer lo haces con esa conexión trascendente, por lo tanto no te vas a equivocar, eres un conductor, perfecto, muy buena interpretación. Ahora sacamos otra, supongan, la torre. La torre es conflicto, es explosión, es hecatombe, las cosas llegan a un punto que necesitan, como un volcán, hacer eclosión y seguramente en tu vida va a desarmarse un poco ahora. Muy bien, puse las dos cartas ahí. Ahora las tengo que conectar, porque una tirada no es de una carta,